Hola, muy buenas noches a todos, amigos de la banqueta virtual. Estamos acá, como siempre, a las 8 de la noche, listos para un super tema. Nos acompaña Carlos, nuestro querido miembro de la banqueta, y Lourdes, una banquetera honoraria. Pero también tenemos a dos super invitadas esta noche y vamos a hablar mucho y seguro que vamos a aprender bastante. Vanessa, ¿nos cuentas quiénes son nuestras invitadas? Por supuesto, creo que una de nuestras invitadas ya la conocemos, pero vamos a empezar con la doctora. eh, Ay, perdón. Solo se me fue algo por aquí. Ay, se me fue todo por aquí. No encuentro nada. Ah, Dios. Bueno, em, la doctora Nuria Chávez, que es una infectóloga reconocida en Guatemala. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Soy fan. Ay, muchísimas gracias. Y por supuesto ya conocemos a una de las personas que nos ha acompañado muchas veces en la banqueta virtual, la doctora Nancy Sandoval, Nancy Virginia Sandoval, y es reconocida en el gremio médico en toda Guatemala porque es la persona que gestionó mucho de la pandemia. Le agradecemos a ella varias de estas cosas, pero sobre todo, déjenme decirle que la doctora hoy día acaba de recibir un reconocimiento de la revista Forbes como una de las guatemaltecas más importantes y sobre todo eh, que tienen más poder en el país. Una de 100 en toda Latinoamérica. ¡Bravo! Gracias. No nos No, no, alcanzó no para... sé qué tipo de poder, no sé qué tipo de poder, pero al menos en el listado aparezco ahí. Muchas gracias. Bueno, pero se ve bonita en la foto y nada. ¿Cómo cree, doctora? De verdad, Felicitaciones, doctora. es una persona que ha Muchas influenciado gracias. muchísimo a esta sociedad y le agradecemos estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y esta nueva modalidad que, bueno, lo bonito que llega más gente y se puede ver en diferido. Tiene bondades, ¿verdad? Que creo que hay que explorar. Definitivamente, pues estamos muy agradecidos con ustedes, con ambas, por aceptar la invitación. ¿Vale? Sí, doctora Chávez, como es su primera vez, le vamos a quitar el miedo. Una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos en nuestra vida, menos yo, ¿verdad? Que soy pura casta benevolente, virtuosa, de buen entendimiento y buen corazón, es la sexualidad. Sin embargo, nos topamos con diferentes problemas, las enfermedades infecciosas. ¿Usted cree que la capital y, por ejemplo, el hospital de Zacapa, que es donde usted trabaja, ¿verdad? Eh, o sea, sea lo mismo, tengamos los mismos problemas, o usted cree que en el interior de la República sea más pronunciado los problemas de ITS? Bueno, creo que no hay ninguna diferencia porque cuando hablamos de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, hay algo que pues es bien importante de mucho tiempo para acá y es que creemos que la educación sexual se da. La educación sexual, la familia cree que la da el colegio cree que la da la familia, el colegio cree que la da la iglesia, no la da ni la iglesia, no la da la familia, ni la da el colegio. Entonces, es un tema de muy tabú, en donde la gente va hoy en día probablemente a aprender a la pornografía, las redes sociales, a los amigos, entonces creo que es el mismo fenómeno que ven en la capital, el mismo fenómeno que se ve en los departamentos, ¿verdad? Entonces es un problema que pospandemia o transpandemia y pospandemia se ha disparado de una manera impresionante, en donde sabemos que hay poblaciones de riesgo, ¿verdad? Como la comunidad, y estas poblaciones de riesgo llegan con nosotros al salir positivos de alguna infección y no saben que tienen que tamizarse cada cierto tiempo, que pueden utilizar vacunas o que deberían. Y seamos realistas,
a nadie le gusta el preservativo. Es una situación real, ¿verdad? La realidad es, no les gusta usar preservativo. Entonces, eso hace que el contexto sea, y la situación sea la misma. Fantástico. Tengo una pregunta, esta va para las dos. Em, en Guatemala, ¿hay alguna prevalencia de algunas de las infecciones de transmisión sexual? Por ejemplo, alguna que sea la más común y otra que se vea con menos frecuencia, o siempre sí se mantienen las que conocemos popularmente, por decir de algún modo, la gonorrea, la sífilis, el VIH. Esa sería mi La pregunta. hepatitis C, sí, es la E la que es por transmisión sexual, ¿verdad? Sí, hay datos y quizá de lo más importante es sífilis, pero de un tiempo acá también se disparó demasiado, ¿verdad? O sea, yo creo que sífilis, sin exagerar, se disparó arriba de un 200% o más, ¿verdad? Pero quizá estudios en lugares acá que atienden poblaciones también susceptibles, sí, sífilis, virus del papiloma es otra situación tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Papilomas anales y VPH. Y quizá serían como los tres más importantes, ¿no? No sé, Nancy. Sí, a ver, la más importante o la más frecuente infección de transmisión sexual y que a veces tomamos como aparte, pero que no se nos debe olvidar que es la más prevalente, es VIH. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para hablar como de los números que hay, se estima que en Guatemala viven con VIH más de 31,000 personas. Y ahora bien, que se saben o que saben su estado y que están en algún tratamiento antirretroviral, cerca del 80%. Hay datos de los que están en tratamiento, tienen muy buena bajada de supresión del virus. Nosotros vivimos una época, y Nuria no me, ¿verdad?, recordará, cuando nosotros fuimos residentes, nosotros vivimos aquella época donde todavía el paciente con VIH tenía más estigma que lo que tiene hoy y era visto en una esquinita, porque te recuerdas, Nuria, la clínica 17 Claro. no era la clínica de infecciosas que tenemos hoy en día. Un pasillo. Y además, la película esta, ¿cómo se llama este actor guapo que se ganó el Oscar haciendo el papel de... Filadelfia. Filadelfia. No, hablo de ese La de guapo, hablo Freddie del más Mercury. reciente. No, No fue la de Phoenix. Dallas Bullying Club, ¿no? este. Bueno, Jared Leto ganó el Oscar. perdón, es que se han ganado el Oscar los otros también, pero me refería por la historia de cómo este vaquero, muy macho, ¿verdad? El que era una persona macho, heterosexual, ¿verdad? Con muchas parejas y todo. Esa historia la vivimos acá, pero yo quería traerlo para el número porque quería comentar que vivimos una época en la que el paciente no tenía acceso universal ni a tratamiento con VIH. Esa historia que se mira en esa película ahí pasó acá, o sea, entonces hay unos números de cuando la gente le temía bastante al VIH, porque era recibir esa noticia y pensar, la vida se me va a parar aquí, ya no voy a, ¿verdad? Muy diferente a lo que vemos hoy, que la vida o la calidad de vida de los pacientes con VIH cambia. Y eso va muy de la mano con lo que decía la doctora Chávez. Ese temor, esa preocupación de voy a usar preservativo para que no me contagie. Esto ha hecho también que esa descansada, la gente se relaje y tengamos números tan altos o tan bajos otra vez, ¿verdad? De otras infecciones de transmisión sexual. Pero, Doctora, ¿sí? Los estudios hechos últimamente con respecto al VIH dicen que a nivel mundial las nuevas generaciones no ven el SIDA ni las enfermedades de transmisión sexual como lo vivimos nosotros en los 80s, en los 90s. Dice que, o sea, realmente sí se relajaron mucho, nos relajamos mucho como sociedad, y que eso ha puesto alarmantes varios números.
Sí, es que hay que decir que el hecho de que la gente tenga, a ver, tenemos mejores formas de diagnóstico, mejores formas de tratamiento, muy buena atención integral, gratuita y todo, pero esto también hay que decir que la gente también ha dejado de ver aquellos casos que nosotros sí miramos en los hospitales, porque nosotros sí que seguimos viendo la población bien arrasada de los CD4 y presentándose con SIDA. Pero como ustedes me preguntaron la prevalencia de las enfermedades de ETS y yo toqué VIH porque me parecía que había que comentarla, la que ha sido muy de moda, es la que suena mucho ahorita, ha sido como gonorrea, ¿sí? Porque ha crecido hasta un 48-50% donde se lea el aumento de casos. Esto más que todo lo lee uno en CDC o en el CDC europeo, que ellos llevan un registro más detallado y cuentan de que la clamidia creció un 15-16% y la sífilis un 35%. Pero en este sentido, por ejemplo, se habla de que hubo 82 millones de nuevas infecciones solo para el 2020 de gonorrea. O sea que, y hay datos de resistencias para gonorrea de medicamentos que ya no son de la primera línea. Entonces, decir que gonorrea, sífilis, clamidia y otras de las que no se habla, pero que nosotros miramos muchísimo en la clínica y que duele y lastima mucho al paciente, es el herpes genital, él o la paciente, ¿verdad? Que esa también no se habla tanto de ello, pero existe herpes genital, papiloma, para la cual hay una vacuna que ya el ministerio la pone tanto a niños y niñas, ¿verdad? Entonces, como el panorama general. Estuve tratando de buscar números para poder ponerle como en Guatemala de estos datos, como de decir, mire, en Guatemala, así como lo pone, por ejemplo, CDC o lo pone, por ejemplo, para los SS, y solo me encontré con un informe, el del Plan de Acción para la Prevención de VIH y ETS, que era hasta el 2020, del 16-20 al 16-21, pero no va por regiones, entonces solo habla de la región de las Américas y da números como de personas viviendo con VIH, ¿verdad? Y ahí habla de que para el 20, por ejemplo, para el 21, que es cuando sale esto, decía que iban más de 900,000 personas que recibían tratamiento para VIH en Latam y Caribe, de los cuales 22,000 eran niños, pero cuando uno mira los desgloses, no deja así como datos exactos o datos más certeros de decir cuánto de clamidia, cuánto de sífilis. Ahora, tesis sí que hay, ¿verdad? La doctora Chávez también tal vez nos cuenta, porque ellos han hecho algunas allá. Tesis sí que hay, pero datos donde uno pueda, ¿verdad? Como no son, aunque en el libro diga que gonorrea, por ejemplo, o sífilis deberían de notificarse, no hay un repositorio donde uno pueda ir a como un tablero COVID, ¿verdad? Ustedes y ver cuántos están nuestros datos, así con ese seguimiento, pero sí es un problema que miramos en el día a día, ¿verdad? Antes iba a acotar que, o a terminar la idea de Carlitos, que cuando yo viví, bueno, yo soy bastante joven porque me quito un montón los años, ¿verdad? Pero cuando en mi época a la gente le daba SIDA y se moría. Que ahora no está sucediendo esto, claro, retrovirales, etcétera. Pero para nosotros sí era miedo, pavor, dejamos de tener sexo y así se mantuvo uno virgen hasta el matrimonio, porque era horrible cómo de verdad nuestros amigos morían de SIDA, o por lo menos los míos, ¿no? De hecho, yo tuve que hacerme un examen de SIDA, porque pensé que posiblemente tenía SIDA, y el miedo que se vivía en esa época era horrible. Claro, no fue por sexo, fue por mensa, pero todavía aparte de todo, ni siquiera por eso, pero el asunto aquí es que sí nos están viviendo de la misma manera, que los jóvenes, todos me dicen, ay, eso se cura, ay, pero hay inyecciones. Y uno dice, o sea, ¿qué te pasa por esa cabezota? Pato pendejo, ¿no? O sea, ¿te vas a enfermar porque hay una vacuna?
Y otra de las cosas, doctora, ok, existe la vacuna para el VPH, pero no todas las mujeres estamos incluidas en esta vacuna, que si no tiene tantos años no la puede usar, que tiene que llegar a tantos, pero si uno vaya no se la ponen, que si los niños sí, pero si tienen 13 años ya no se la ponen porque es hasta a los 12, las mujeres lesbianas, yo estaba viendo, increíblemente no lo sabía, pero estaba viendo que las mujeres lesbianas son más propensas a tener una enfermedad sexual de este tipo. Y creo que la otra es, bueno, no importa, pero, pero no estamos incluidas dentro de la población que puede ser afectada. O sea, yo no puedo llegar y decir, pues yo no estoy en la edad de ponerme la vacuna, pero soy lesbiana. Claro que ya ni me acuerdo, ¿verdad? Pero, o sea, no me voy a infectar ahorita, pero el punto ahorita es que no puedo, no estoy dentro de esto, no tengo el derecho a ponerme la vacuna. Quiero reaccionar a dos cosas solo para que queden en el ambiente mensajes claves que son importantes y generemos información. La primera es que no necesito tener un factor de riesgo o creerme que yo tengo un factor de riesgo para decir, ay, fue un desliz o yo soy una persona que no voy a tener VIH, sí o no. Es decir, todos y todas, desde el momento en el que tenemos una pareja, desde el momento en el que la persona inicia vida sexual activa, es una persona que está en contacto con otra persona y sus fluidos y sus líquidos, ¿sí? Entonces, debería, y por eso hay el 1 de diciembre, ese día donde se conmemora, y aprovechen cada vez que ustedes vayan a un sitio donde digan, ¿quieres saber cómo está su estatus? Háganlo. No piensen que porque tengan un factor o no, lo más importante para el abordaje del VIH es conocer el estado. Porque mientras más pronto se sepa el estado, más pronto va a la intervención. Ese era mi comentario con el tema del diagnóstico. Y el segundo con el tema de las vacunas, para luego dar paso a si hay o qué opina la doctora Chávez con el tema de si hay o no más riesgo en población. Lo que sí quería acotar es que la importancia de la vacunación contra papiloma es cuando una o uno no ha tenido contacto con el virus. Entonces, lo ideal es para las personas que no han tenido nunca una relación sexual y que tienen entre 9, 11 y hasta 15 años, que es lo que se ha encontrado, porque estas personas tienen un sistema inmune que puede generar la mejor respuesta y que hoy en día se ha encontrado que generan una respuesta tan efectiva que puede ser incluso una dosis, si se recibe antes de los 15 años, suficiente para tener una protección contra los cánceres, que es con lo que se indica. En este momento se vacuna en el país las chicas o las niñas, ¿sí? De 9 a 15 años y los niños en estas mismas edades, que esto empezó hasta este año. No existe aún la indicación en el país del sistema, digamos, de salud para arriba de los 15 años, porque la indicación del país fue para la protección y para la minimización de la aparición de cáncer de cervix. Pero bien, como decía Vanessa, la vacuna sí tiene una indicación si las mujeres, ¿sí? O población HSH, que si no, hay gente que no está viendo y no sabe la terminología, uno lo acorta a veces para decirlo, ¿verdad? Pero hombres que tienen sexo con hombres, uno puede tener un paciente o una persona que tenga sexo con hombres, o una persona que tenga VIH, o una persona que tenga más de 15 hasta 45 años, puede recibir las vacunas. Se debe y se recomienda que sean 3 dosis. Eso es lo que tenemos a día de hoy, pero definitivamente volvemos al punto. Lo mejor es la prevención, y la prevención con vacuna, para que cuando la persona se encuentre con el virus, que generalmente será
con un contacto de transmisión sexual, pues tenga ya esos títulos que vengan y neutralicen, ¿verdad? Entonces, esa era como los llamadas para que quería hacer cambio. Oh, pues ya Muy me buena quito los noche. años, pero tantos no. Yo tengo una Doctora. duda. Yo también tenía una. Ajá. Eh, Yo creo que el tema que hemos venido hablando sobre las medidas de prevención ha quedado pues bastante claro con la experiencia de las dos doctoras, pero mi pregunta va hacia la doctora Nuria. Yo creo que me interesaría conocer su punto de vista como profesionales de la salud. ¿Qué consecuencias sociales consideran que puede tener una persona que es pues ya con tema de ITS, ¿verdad? Y más en el tema de en el interior del país. Gracias. Bueno, hay como más consecuencias entre sociales, psicológicas. Yo cuando le doy el diagnóstico de VIH a un paciente, siempre veo una persona que a pesar de que ya viene el psicólogo conmigo, o sea, porque es una línea de atención, ¿no? Viene usualmente devastado o devastada, ¿verdad? Y para mí es como muy, a veces digo, por qué es tanto el estrés? Es una enfermedad que tiene control, pues que no tiene cura, pero tiene control, no tiene que pagar su medicina, puede ahorrarse hasta 4,000 quetzales al mes, cada 6 meses le hago sus exámenes, pero emocionalmente creo que cualquier infección de transmisión sexual crea una sensación de vulnerabilidad que se va a traducir en estigma, ansiedad, depresión, estrés. Y muchas veces los entornos como lugares como Zacapa, Chiquimula, es el hecho de cuando la niña de la casa llega con una infección, ¿no? Y entonces se va a buscar al tal por cual que la contagie. Y eso de verdad se llega a volver en una tragedia bien importante, ¿no? Pero ante la falta de una buena educación sexual, ese tipo de cosas pasan. Creo que desde el punto de vista emocional o social tiene mucho que ver eh, la, la importancia del estado emocional en una persona con el VIH. Casi nadie la valora, por eso el acompañamiento psicológico es importante. Si usted le dice a un paciente que tiene VIH y no tiene el acompañamiento psicológico, el paciente lo primero que va a ir a hacer es buscarse matar, ¿verdad? Si no tiene ese proceso de acompañamiento, una clínica integral, me pasa mucho la diferencia entre un paciente a que el médico le da el diagnóstico o se lo da a la familia y no se lo da a él, que me pasa muchas veces, ¿no? Le dice, ay, mire, pobrecito el señor, tiene VIH, y no se lo dicen al paciente. Entonces, ese es un contexto que muchas veces aquí, no sé en la capital que tanto se ve, pero aquí sí se da mucho. Y entonces me llega un paciente muy vulnerable, pensando pues lo peor de él y que todo el mundo lo sabe y que su diagnóstico es conocido. La gran mayoría de pacientes que yo tengo son de un lugar a 20 kilómetros que es Chiquimula. Los de Zacapa probablemente el porcentaje más alto irán a otra clínica que puede ser Hospital Ruiz de los San Juan de Dios, porque el estigma y la discriminación es bien importante. Dios guarde, alguien reconozca a un paciente que está sentado ahí en la sala de espera y sean del mismo lugar, ¿me entiendes? Entonces, eso ya echa de ver que el paciente jamás va a permitir ir a un lugar en donde pueda ser visible, ¿no? Yo tengo pacientes de Cobán, tengo pacientes de Petén, de Puerto Barrio, de Jalapa, de Jutiapa, porque jamás van a ir al lugar de donde son. Entonces, eso ya habla un poco del estigma y la discriminación. Luego, si nos vamos al tema de las consecuencias a nivel de sociedad, pues complican los embarazos, ¿verdad? Hay más riesgo de niños prematuros, de infertilidad, obviamente cáncer cervical, ¿verdad? Nosotros, pues, la mayoría de clínicas pues, deberían de tamizar ya de manera importante el ADN y tipificar para dar un seguimiento más cercano a las mujeres, pero sobre todo lo más importante siempre pues, es la prevención, ¿verdad? Pero muerte neonatal, ¿verdad? Prematuridad, infertilidad en niños puede ser causa también de complicaciones de enfermedad como sepsis, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que sí trae consecuencias bien importantes, ¿verdad? Hoy en día, pues en el contexto de VIH, aunque pensemos que ha pasado mucho tiempo y hoy viven la misma cantidad de calidad de vida que una persona normal,
todavía el diagnóstico afecta mucho, ¿verdad? Hoy en día quizá la medicina ha cambiado muchísimo, los antirretrovirales en algún momento van a ser inyectados, ¿verdad? Vamos a dejar las pastillas, ojalá pues no pase mucho tiempo, pero el paciente todavía tiene mucho estigma y discriminación y muchas veces desconoce. Todavía a estas alturas, cuando yo le doy diagnóstico a un jovencito de 15 o 20 años, le pregunto, ¿qué sabe siempre? ¿Qué saben del VIH? Y 8 de cada 10 o 7 de cada 10 no han oído nada del VIH. Entonces, sí es bastante preocupante. No sé si respondí su pregunta. Muchísimas gracias. Antes de darle el espacio a la doctora Nancy, solo les comento que en este momento tenemos a 109 personas viéndonos en Twitter, a 4 en YouTube y a 5 en Facebook. Así que saludos a todos los que nos están mirando. Muchísimas gracias. Ya nos han dejado aquí un par de comentarios. Tenemos el comentario de Mel. Hola Mel. Hola Mel, saludos Eh, a Hugo. ella escribe, una parte triste de las ITS es que hay quienes las tienen sin saber porque no se consideran de un grupo susceptible. También escribe, por cierto, buenas, buenas. Hola. Muy bien. Hola. Y tenemos a CWW, donde él pregunta si podrían hablar del medicamento PrEP. Gracias. ¿Ok? Por favor, adelante, doctora. Si quiere voy a hablar yo de la percepción del riesgo y ya de la PrEP, si quiere. A ver, mire pues, esto es bien importante lo que ha traído acá. Solo para que veamos datos. ¿Qué es más seguro? ¿Sexo oral, sexo vaginal o sexo anal? Esto es, a mí no me gusta clasificar el riesgo en si la persona va a tener sexo con hombres, con mujeres, si va a tener sexo con quién. O sea, esto a mí como me gusta como clasificarlo en el riesgo es qué tipo de relación o cómo será digamos, el contacto, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta para fines de la transmisión, ¿verdad? De cómo se va a contagiar una persona, porque es lo que nosotros cuando hablamos de las enfermedades generalmente siempre vemos cuál es el tipo de transmisión, cómo será el tema. Entonces, comparar esos riesgos de tener ITS específicas por la especificidad de la actividad sexual es complicado, pero sí hay que decir que también el sexo oral puede tener alguna implicación, que la gente a veces se cree o se piensa que porque no está teniendo una penetración, por ejemplo, no va a tener infecciones. Hay que decir que se muestra el riesgo de contraer, digamos, VIH después de sexo oral con una persona es muchísimo más baja, pero muchísimo más baja, cuando la relación es de contacto vaginal, ¿verdad? O anal. Pero hablando ya, digamos, de otras ETS, sobre todo con hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo, en sífilis, cuando uno habla y hace, mira lo que hay no solo con los pacientes, sino con lo que hay escrito, 1 de cada 5 solo tuvieron sexo oral, ¿sí? Entonces, no es siempre el contacto el que uno tiene a veces asociado. Y sí es que es cierto que el VIH a través de sexo oral es extremadamente bajo el riesgo, ¿verdad? La verdad es que hasta este punto todavía se habla de que las prácticas seguras, entre comillas, que es como cuando uno dice que básicamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las prácticas seguras? Y cuando uno las coloca ahí, son todas las que los pacientes no van a querer cumplir, que es como agarrarse la mano, darse un beso en la mejilla, porque es que también, ¿verdad? Bueno, entonces hay que decir que las infecciones de transmisión sexual también pueden pasar a través de la garganta, como clamidia, como gonorrea, ¿sí? Hay algunas que también, infecciones, ¿verdad? Que también pueden dar uretritis, que es como una inflamación del tracto urinario, y que puede ser, por ejemplo, clamidia o gonorrea, que no siempre va a tener el paciente una secreción purulenta cuando orine. Ahora, hay que decir que la mayoría de pacientes con gonorrea que uno ve sí tienen una urgencia miccional y una descarga purulenta, ¿verdad? Que es bien molesto, ¿sí? Para el paciente. Entonces, en ese sentido, definitivamente cuando uno habla de las maneras, digamos, de relaciones, es por esto.
definitivamente, donde hay más trauma y puede haber más laceración y donde puede haber más superficie por donde entren los virus, como en el caso de VIH o papiloma, o por ejemplo las bacterias, como es gonorrea o sífilis, ¿verdad? Entonces, sí que es más común si el trauma o la lesión o el contacto, ¿verdad? Surge de forma más frecuente a través de un contacto, pues, por ejemplo, anal y luego, pues, por ejemplo, vaginal receptivo, ¿verdad? Por decirles un ejemplo. Entonces, más allá de decir el estigma, porque tampoco se vale y tampoco se hace la recomendación a la población que tiene, por ejemplo, sexo económico, bueno, a toda la población, ¿verdad? Pero a la población que tiene más riesgo, no es tanto por ello, por la práctica como tal, sino que es a la exposición a la que se va a tener, ¿verdad? Esto es así. Muchas veces no se sabe la fuente, o nosotros le llamamos fuente como médicos, ¿sí? Como médica le decimos la fuente, pero hay muchas prácticas donde la gente entra, pues, por ejemplo, un cuarto oscuro, ¿sí? Y no sabe quién le va a tocar o con quién va a estar, no sabe con cuántas personas va a estar. Entonces, hay muchos riesgos en los que ahí, más allá de que una persona tenga eh, ¿verdad? Una orientación o cómo lo quiera enfocar, será un poco el tipo de relación que ha tenido y con la fuente que ha tenido. No sé si soy muy explícita, lo más que como es hora, no es hora tan tarde, ¿verdad? Y nosotras pues como doctoras sí estamos acostumbradas a hablar con nuestros pacientes claro y pelado, ¿verdad, doctora Chávez? Nosotros sí nos sentamos, o sea, sentarse con el paciente y sin el ánimo de juzgar ni de criticar, porque esto es algo que lo hablamos mucho con nuestros estudiantes. Esta pregunta que a uno le enseñaron en la U, aquello de ¿con cuántas parejas sexuales? Y cuando la persona le responde y uno diga, ay, con tantas, esa forma de responder ya va un implícito, un juzgue, donde para mí puede ser muchas dos, pero para mí pueden ser muchas solo 20 o solo 30. Es decir, entonces, eso, tratando un poquito, ay, se me cayó el audífono, tratando un poquito como de ser lo más explícito con el paciente, porque finalmente lo que hay que buscar es el menor riesgo para el paciente. Y esto yo lo vi mucho, por ejemplo, cuando estuve en Barcelona, porque yo estuve en los años 2010 y allá los saunas y todo esto del cuarto, esto estaba súper empezando. Y recuerdo que uno hablaba con los pacientes y esto que la doctora Chávez decía justamente, el tema del preservativo, no es que no lo quieran utilizar, es que uno se siente y se pone a hablar con la población y uno se fija y entiende y comprende y decía, doctora, es que yo soy visual, yo necesito ver, me decía, o sea, necesito ver la explosión, necesito ver esto. Entonces, uno tiene que sentarse con el paciente, escucharlo y ver con lo que el paciente hace o con lo que el paciente le gusta hacer y hablar con él los riesgos, ¿verdad? Y decirle, bueno, si esto es tu riesgo, aquel es tu riesgo, ¿cómo podemos minimizar ese riesgo? Y yo, una de las minimizaciones que digo es ponerse la vacuna al día de hepatitis A y hepatitis B. ¿Por qué? Porque uno normalmente, si no sabe la pareja con la que va a estar, les digo yo a mis pacientes, puede haber un contacto génito oral con materia o restos fecales y ahí puede haber una contaminación de hepatitis A, por ejemplo. Entonces, hepatitis A, hepatitis B, ¿verdad? La de VPH, todos mis pacientes, si tienen población HCH, yo recomiendo que tengan sus 3 dosis al día, ¿verdad? Población que esté en un contacto con fuente que no va a conocer o esporádica, puntual. Y la otra PrEP, que esa la va a desarrollar la doctora Chávez, pero que si el paciente, ¿verdad? Porque esto hay que decirlo, si el paciente, o si no es paciente porque no está enfermo, pero es una persona que llegó a buscarlo a uno y pide consejo y pregunta, dice, doctora, ¿y usted qué haría? ¿Usted qué piensa? Y yo digo, bueno, que explico es, su riesgo es este y las opciones son estas, ¿verdad? Que esto es como yo lo miro. Cambio.
Excelente. Entonces, doctora Chávez, si podríamos, digamos aquí, hablar un poquito del medicamento PrEP, si nos podría explicar de qué se trata. También otra situación, bueno, esa es una pregunta un poco más personal, pero digamos en la situación, digamos más de mí, no tanto del que nos está mirando, pero digamos si esto es difícil de conseguir, si digamos es una lucha, digamos si un paciente llegara a necesitarlas, solo va al hospital, ¿cómo sería el proceso para aquellos que lo ignoran? Bueno, la mayoría de estudios, el PrEP es profilaxis preexposición, ¿verdad? Los estudios vienen de Europa, Estados Unidos, es para la población HCH, podría decirle exclusivamente, ¿verdad? Personas que no tienen VIH y obviamente que no van a usar preservativo, ¿verdad? Es algo que todavía pues, se quiere intentar desarrollar en Guatemala. Hay una entidad nada más que da PrEP acá en Guatemala, nada más. No, nosotras como clínica, yo trabajo en una clínica de VIH en Zacapa, no damos PrEP, ¿verdad? Los estudios hablan muy bien y son muy positivos en cuanto a la utilidad del PrEP. Se toma una pastilla, ¿verdad? Mientras se vayan a estar teniendo contacto sexual, ¿verdad? Eh, Obviamente, para nosotros es un poco difícil porque es esta libertad que da, ¿no? Bueno, me siento muy tranquilo, me tomo mi pastilla, no me va a dar VIH, pero se nos olvida el resto de infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, aquí no está generalizado, eh, sí disminuye obviamente la probabilidad de infección. Existe lo que es el PrEP, que es la profilaxis preexposición, y existe la profilaxis postexposición, que es como, creo que es PrEP, no es normal. La postexposición es personas que se han expuesto a una violación, a un riesgo no laboral o a un riesgo laboral, personas que trabajan, sanitarios que trabajan en hospitales y tienen algún accidente laboral. Entonces a ellos se les da profilaxis postexposición, en donde por un mes se les da tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Eso es, básicamente. Aquí en Guatemala, como les repito, no es algo que está generalizado, que no lo den todas las unidades ni los hospitales, es una entidad nada más en la capital que la da. Ah, muy bien. Perdone, doctora, si la pregunta es muy absurda. Antes de ir con Carlos, ¿el PrEP es solo para prevenir el VIH? Sí, en personas que, no, que obviamente no tienen VIH Ajá. y son población homosexual. Ah, muy bien, comprendo. Amigo Eh, Carlos, eh, adelante. Ah, sí, sí, sí. decir algo más? Solo, sí, es que, Adelante, doctora. a ver, solo para anotar un poquito aquí la información. A ver, eh, hay población, ¿sí? LGBTIQ+, hay población que tiene una pareja que puede ser positiva y es su pareja y usted sabe que su pareja es positiva y usted quiere tener tiene una relación estable, esa es una de las indicaciones a las que más se ha discutido y a lo que ha hecho que se trajera a la mesa. Sí, porque no es como cuando uno dice es para prevenir, o sea, es como que alguien diga, ah, me tomo una pastilla y ya está. O sea, no es solo así, porque recordemos que todo medicamento tiene tiene una función, ¿sí? Si no necesito tomarlo, no se debe tomar. La profilaxis preexposición, que es esta PrEP, que desde el 2015 la OMS ya la va hablando, se habla o se valora eh, con el paciente y como decía, si es una población que va a tener una forma constante, ¿sí? O continua de riesgo, en este caso, es decir, vivir con una pareja positiva que nosotros le llamamos que sea cero discordante, dice uno, porque ella es negativa, la que va a tomar la PrEP. Y esto es para tener su pareja estable y ella estar tomando su PrEP y no contagiarse porque esa persona con la que está, esperamos, ¿verdad? Que esté ya en una atención integral y ya esté posiblemente indetectable y la persona dice voy a ir y me voy a colocar en forma constante porque voy a estar en constante riesgo. Y ya no quieren utilizar, por ejemplo, condón. Esta es una de las indicaciones como las que más se puede utilizar.
no está como libre, porque no está así en todas. Hay colectivos que yo sé que lo hacen, ¿sí? No quisiera nombrar uno u otro porque luego digo uno y resulta que el otro ya no está y yo digo, pero sé de un par de colectivos, ¿sí? Que lo manejan y lo entregan y que vale la pena porque no solo es de, ay, vengo por mis pastillas y ya está. No, le dan una consejería y le dan un acompañamiento que está muy bien. Y hay una que me gusta porque he tenido pacientes que me han llegado y me han comentado que lo refiere a una clínica privada en donde con la notita que les dan, allí en esta clínica privada, en horarios que cuando, por ejemplo, el riesgo lo tienen en un horario en el que no estaba abierto en el otro colectivo que les digo, los atienden. Entonces esto está muy bien. Ahora, para los que no están en un riesgo constante, es decir, la relación eventual va a ser una diferente pareja sin preservativo, es decir, intermitente o ¿verdad? On demand. Esto no se aconseja porque hay que decir que esto es un tratamiento que también requiere que la persona esté bajo seguimiento y que definitivamente va a estar en tratamiento y en seguimiento. Y el virus también va generando resistencias, que hay que decirlo, no es, o sea, desde el momento en que la persona empieza a tomar un medicamento y que aún no está infectada, o sea, ya su cuerpo ya tiene antirretrovirales. Entonces esto, para explicar, si alguien por acá nos escuche y quiere como algún consejo, yo por lo menos sí recomiendo que asistan a estos colectivos, que están muy bien informados, porque he estado en uno de Shela, que iba a decir Chela, porque yo digo Chela, ustedes, oigan, lo siento, si alguien de Quetzaltenango aquí, yo digo Chela con la Che, pero he estado en uno en Quetzaltenango, digo ya mejor para que no me sale la X, pero he estado en uno en Shela, conozco el de uno en Zona 1, es decir, muy bien informados y atienden a los chavos porque casi son de población colectivo gay los que yo conozco, ¿verdad? Pero no, desconozco si hay otros. Sí, los motivo para que se acerquen y lo pregunten y así con toda la naturalidad y la transparencia del mundo, planteen sus dudas, ¿verdad? Porque hay que discutirlo, no es algo como decir, ay, le prescribo ya esto, ya tómelo, ¿verdad? Cambio. Gracias, doctora. Amigo Carlos, adelante. Yo tengo varias preguntas. La primera, esta no es pregunta, realmente esta es una aportación, pero yo sé que las personas LGBT tienden a tener más controles que las personas hetero, porque las personas hetero se creen inmortales, se tiran de puentes, literalmente. Dada el avance tecnológico en la medicina, que por más que a mí me digan que las vacunas no sirven, obviamente sí. ¿Cuál es hoy en día en Guatemala la enfermedad de transmisión sexual más peligrosa? ¿Cuál es la que podemos decir, esta está en el top de peligro? Sabemos que el SIDA ha bajado mucho en ese top de peligro por los retrovirales, la cantidad de información que se ha dado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día en Guatemala, ¿cuál es la más mortal, la más peligrosa? Habría que ver si yo todavía consideraría que el hecho de que se tenga acceso gratuito, clínicas en Guatemala a VIH, todavía es un problema porque esto depende de la adherencia. Y la adherencia no siempre se da, aunque usted le dé todo al paciente, el paciente simplemente un día decide estar aburrido y ya no se la va a tomar. Y entonces hay pacientes que me tienen 4 o 5 abandonos hasta que entran en fase SIDA, se instala bien y se muere. Innecesariamente, si lo quiere ver así. El resto de enfermedades, quizá tal vez BPH en el contexto del cáncer de cervix, que obviamente es un cáncer que es totalmente prevenible, ¿verdad? Pero sería quizá otra, ¿verdad? Yo creo que todavía VIH es... Sigue siendo VIH, coincido, sigue siendo obesidad. Es que lo que pasa es que aquí, Carlos, hay que pensar en cuál es el ambiente donde uno se maneja. Eso, si uno mira los números globales y los números y datos,
en Guatemala sigue siendo VIH, ¿verdad? Y SIDA, porque los pacientes, eh, lo que usted comenta es purísimo cierto. La población que está a más riesgo se hace más seguido y más constante sus exámenes. Y al detectarse precozmente, ahí viene el tratamiento. Sífilis tiene tratamiento y generalmente todavía se ensila penicilina. Así que si la persona no sabe que lo está, ese sí es un problema, porque ha incrementado y de hecho hay un warning de los CS donde hablan de que se ha incrementado la aparición de sífilis congénita, ¿verdad? Entonces, yo sí he vuelto a ver más casos de sífilis de lo que veía en unos 10 años para acá, porque definitivamente el uso de preservativo y esto ha cesado, pero es decir, hay neurosífilis, o sea, sífilis se puede ir al cerebro y a los 20, 25 años generar una demencia, un cuadro que parece como encefalitis, ¿verdad? Y entonces hasta ya bien adulto mayor le detectan que pues sí, que era una sífilis, o también puede dañar las arterias de las válvulas del corazón y dar una aortitis, es decir, puede ser letal también, no es tan Benévola. como uno lo mira como tan benévolo, ¿verdad? Pero puede Para, tener su tema. para tomárselo a la Gonorrea, ligera. a la ligera. Gonorrea, pues sí, duele, el paciente va a tener la clínica, hay que tratarlo. O el herpes del que hablamos, o clamidia, que generalmente pues las pacientes van a tener la uretritis y van a tener las molestias. Pero hay muchas causas de salpingitis, que son la inflamación o abscesos en los ovarios, o la inflamación de las trompas de falopio, pacientes que hacen complicaciones que deriva posteriormente en una infertilidad, es decir, sí hay algunas situaciones que aunque no, porque usted pregunta cuál es la más mortal, la más mortal sigue siendo VIH y SIDA, y las otras, pues yo no les quitaría el hierro o el peso de decir, ay, no, que sí son más suaves, porque hay que decirlo, yo he tenido pacientes con gonorrea que examinarlos, tienen una inflamación del glande y del cuerpo del pene, que están llorando y que uno no los puede examinar porque de verdad no baja el glande, ¿verdad? Es decir, pacientes muy, muy, muy lastimados, por ejemplo. Y otros que, por ejemplo, necesitan cirugía porque tienen unos condilomas por papiloma, ¿verdad? Que son muy, muy grandes y esto también hay que decir que uno los ve. Entonces, dependerá también el sistema o dónde uno los mire, si es en el primario, el sistema de salud, ¿verdad? A ver a qué atención se van a animar a llegar, porque esto también tiene mucho que ver cómo se va a sentir el paciente de atendido, ¿verdad? ¿A quién le voy a contar eso? Porque hay que decirlo, no siempre la atención es con calidez, ¿verdad? Muchas veces la atención es como juzgona, o si la atención es como, tengo temor de ver a quién le voy a contar. O sea que sí que es importante saber el estado de cómo se encuentran las personas. Y una forma que también yo insisto es cuando uno va a donar sangre, uno ahí le sacan las pruebas, ¿verdad? Y entonces uno vaya y puede ir a cualquier sitio a hacerse esas pruebas que no tienen costo, ¿verdad? Y hacerse esas pruebas. La de VIH, por lo menos cada 1 de diciembre, saber el estado. Si se está con mayor riesgo, entonces sí más seguido, ¿verdad? Excelente, doctora. Tenemos por acá otro comentario de Mel. Ella comenta, yo pedí la vacuna después de ser mamá porque no sabía hasta entonces y me dijeron que no porque ya no valía la pena. También aquí tenemos un mensaje desde YouTube de Carla Sandoval. No me sabía esa de que las enfermedades sexuales podían causar demencia. Sí, definitivamente la sífilis pues solo se la imagina como una enfermedad de transmisión sexual peligrosa, pero no con las consecuencias de las que usted hablaba, pues creo yo que definitivamente La, no. la Ajá, era victoriana es el mejor ejemplo de lo que puede ser una pandemia de sífilis. totalmente. Aprovechando ahorita, doctora, y también doctora Nancy, doctora Nuria, que usted tocó el asunto de el
el sistema de salud, ¿verdad? El sistema de salud público. Yo quisiera saber si en su opinión o en su conocimiento de ambas, el gobierno hace lo suficiente para evitar o curar las ITS. Bueno, específicamente trabajo en una unidad de atención integral donde vemos pacientes con VIH. Somos una clínica para atención de pacientes con VIH y tratamos pues la gran mayoría de enfermedades de transmisión sexual. Le podría decir que al paciente HCH o VIH, VIH más que nada, tengo la posibilidad de hacer diagnóstico, pero si el paciente no tiene VIH, quizá no puedo realizar el diagnóstico más completamente. Hay pruebas de PCR específicas para diagnosticar clamidia, gonorrea. Sífilis se tamiza de manera igual que el VIH, gratuita, ¿verdad? Se tamiza sífilis, se tamiza hepatitis B, hepatitis C y VIH. Eso a cualquiera que llegue a cualquier hora en el horario que nosotros trabajamos. Entonces sí se hace un tamizaje, hay recursos tenemos acceso a medicamentos, ¿verdad? Pero obviamente en el contexto de VIH sí quizás un poco más exclusivo entre tener VIH o no VIH, sí tenemos más disponibilidad de diagnóstico, quizá más que tratamiento de diagnóstico. Y de las vacunas, si quieres, lo agrego acá, porque Ujú. todas estas pruebas pueden estar disponibles y cuando, además vayan a donar sangre ustedes, porque hace falta, créanme, cuando Sí, la gente tiene que ser llevada a cirugía o pacientes que están hospitalizados y requieren muchísima sangre. Y, y seguido a veces miramos, no sé quién busca sangre, no sé quién sí. necesita, pero A eso mí me, lo que salen en las redes. sí, a mí me eh, salvó la eh, vida. sí, Me pusieron, hace como 9 años estuve en el hospital y me pusieron 6 unidades de sangre. O sea, si la donación no sí. existiera, no estuviéramos platicando ahorita. Entonces, eso sí Claro, lo y si van comparto de parte de totalmente. la banqueta, si van de parte de la banqueta les hacen descuento. Les dan una su galleta. No, no, creo que sí, Si van de en el Roosevelt parte de creo que la les dan una banqueta, le sacan refacción. el doble. Le sacan el doble Pues para No, que se tengan el cambien de otro día descuento. ministerio. miraba, Ujú. el otro día cabal veía un video hablaba alguien ahí la información en redes, en Twitter lo vi, y decía información de cuándo, quién puede ir a donar, y me gustó. Es un mensaje importante, y además, o sea, va, dona, y tiene su papelito donde está, con todo su tamizaje ya hecho, y así como está sano, está bien. Eso. Y con las vacunas que preguntaba Lourdes, que si las daban gratuitas, hepatitis B está disponible en los centros de salud, en el libro, digamos, en el lineamiento, en todos los centros de salud. Eso es lo que hay. Hay que hacerse unos títulos. Las personas que han recibido la vacuna de hepatitis B, hay que hacerse unos títulos de anticuerpos y si esos títulos de anticuerpos están arriba de 10, pues no hace falta que se ponga un refuerzo, pero si están abajo de 10, sí hace falta colocarse un refuerzo. La de hepatitis A no está en el esquema del Ministerio de Salud Pública, solo la de hepatitis B. Y la de VPH está para los niños y niñas de 9 a 15 años. Bueno, muchas gracias. Ustedes no se imaginan, yo estoy aquí como espectadora porque, pues, primero que nada, no sabía muchas cosas de las que se están hablando aquí y soy una persona de 29 años de edad, ¿verdad? Y eso es alarmante en muchos aspectos. Creo que me interesaría saber, aprovechando que estén aquí las dos, porque creo que esto de la unidad de atención de VIH de un hospital regional lo desconocía totalmente y usted acaba de decir algo muy importante. Centro de salud, hospital y pues obviamente el Ministerio de Salud pues tiene todo un esquema, pero esta unidad de atención a VIH, ¿hay en otros hospitales? ¿Cuáles serían? Si no Que estoy usted mal, conoce. son 18 unidades, se han ido aumentando, probablemente ahorita se van a expandir muchísimo más, pero hay en la capital existe Roosevelt, San Juan, Ix, está Zacapa, Jalapa, Puerto Barrios, Petén, ¿cómo se llama? Ahí por antes de llegar a Cuilapa,
Coatepeque, Cobán, es que esas son las que están más cercanas a Roosevelt. San Marcos, si no estoy mal, o entre Malacatán. Malacatán, ajá. Sí, todas estas unidades cuentan con personal, diagnóstico, tratamiento para personas con VIH. Yo tengo 13 años ya de estar en esa capa. Miren, aquí quisiera decir algo. Se acaba de cumplir 7 años del fallecimiento del maestro Mejía. Cuando yo volví a Guatemala a hacer infecto, el doctor Mejía ya tenía como entre ceja y ceja que la unidad de atención integral de VIH del Roosevelt tenía que pasar a ser parte del Ministerio de Salud. Y porque empezaron bien poquitas, ¿verdad? Y fueron aumentando y ¿saben qué es lo bonito? Que muchas de esas unidades de atención integral que nosotros las acortamos como UAIS, ustedes van a oír esto como UAIS, UAI, Unidad Atención Integral, y la S chiquita de que son varias. El doctor Mejía se sentía bien orgulloso porque, bueno, obviamente las grandes de Guatemala, las de Roosevelt, la del doctor Mejía, y la del maestro Araton, la del San Juan, la de ASI. Pero él se sentía súper orgulloso porque iba para allá, para el interior, a Zacapa, sus infectos formadas, la doctora Claudia Mazariegos y la doctora Nuria Chávez. Y era como un sueño de que cuando decimos integral, quiere decir que el paciente pasa por un círculo, ¿verdad? Un círculo de atención. Y el círculo de atención va desde la nutrición, desde farmacia, atención psicológica, un montón de cosas que yo cuando miro a mis pacientes en mi clínica privada y esto, le digo, mire, esto es bien costoso si lo va a hacer en la clínica particular. El genotipado y todo lo que va a hacer. Vaya y le digo yo, prueben su atención integral. Es que yo no quiero ir a este departamento, me dicen, porque a mí me conocen ahí, yo quiero ir a otro. Nadie le va a decir que no. O sea, usted puede escoger a cuál quiere ir. Entonces, esas unidades de atención integral, la verdad es que la labor que hacen son enormes, porque enrolan al paciente desde que, ¿por qué no toma la medicina? Porque no quiero, porque me cae mal, porque la comida me dan esto. Entonces lo agarran como por todas las partes y hasta hay trabajadoras sociales que si no viene lo van a ver por qué no ha venido, es que no tenía para el pasaje. O sea, yo lo recomiendo muchísimo. Yo recomiendo muchísimo que los pacientes se enrolen en una unidad de atención integral. Suena definitivamente fantástico. Doctoras, ya nos estamos acercando a la hora, pero tenemos, creo yo, que lo que podría considerarse como la última pregunta de la noche, que también es de Mel. Queremos mucho a Mel, es una de nuestras asiduas viewers. Ella pregunta... Ella más que nosotros. ¿Ah? Preguntó ella más que nosotros. Pero está genial, la queremos mucho. Para que se suba la próxima vez. Mel pregunta, doctora, ¿dónde se podrían realizar las pruebas para diagnosticar si hay o no alguna ITS? Bueno, centros de salud se trata de manera adecuada para diagnóstico y tratamiento. Ahí es más el diagnóstico clínico, o nosotros manejamos como cuadros sindrómicos, descarga genital, úlceras, lesiones. A veces pues es para nosotros decir, bueno, eso es un herpes genital, es papilomas, o parece una infección vaginal por tricomonas, por cándida, pero definitivamente que sí hay maneras como PCR, les decía, que se hacen tamizajes en orina, pues son un poco más caros, son pruebas más caras, ¿verdad? Pero sí hay accesibilidad que un médico puede evaluar y dar un tratamiento que nosotros lo llamamos como parece úlcera genital, podemos usar ese tratamiento. O tiene uretritis, como dijo la doctora, podemos usar ese tratamiento, ¿verdad? Pero en centros de salud puede ser, obviamente hospitales. Nosotros pues lo vemos en el contexto de los pacientes que llegan con nosotros por VIH, ¿verdad? Tenemos mucho HSH que tiene pues papilomas, herpes, linfogranulomas venéreos, condilomas acuminados, que todo eso por enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Y mujeres también con virus del papiloma.
Entonces, sí, en el sistema de salud sí hay cómo hacer el diagnóstico. Excelente, muchísimas gracias, doctora Nuria, por su respuesta. Pues quisiéramos pedirle a cada una de ustedes si tiene algún mensaje final para la audiencia esta noche. Yo sí lo que pensaría es que sepa su estado, sepa cómo está. Porque si usted sabe cómo está, y cuando digo cómo está es positivo o negativo. Si está positivo, tratarse, hacer un cambio de estilo de vida, siempre estilo de vida saludable y la prevención, todo lo que pueda hacer prevención, hablar con claridad, ¿verdad? Y si hay una ETS o la persona la padece, ser muy transparente, muy honesto y decirle a su pareja, y yo sé que se pasa un mal trago porque hay gente que no quiere hacer eso, pero no hay que ser, o sea, hay que informar a las parejas que se ha estado. En el caso de sífilis, hasta 3 meses atrás, ¿verdad? Entonces, este es mi consejo, ¿verdad? Y nada, que se sientan confiados, que busquen siempre una ayuda, una orientación, y si no se sienten que están siendo escuchados o que hay un estigma en cómo se les están tratando, ¿verdad? Siempre pueden decir, mire, que me atienda alguien diferente o que me atienda alguien, ¿verdad? Porque esto es importante, la confianza y esta búsqueda del consejo también, ¿verdad? Muchísimas gracias a las dos. ¿Kevin? Sí, falta la doctora Nuria Bani Ay, con su perdón, mensaje doctora, final. perdón. Le No, juro es que ando economizando, perdón. No, yo agradezco la invitación y pues quizá un poco más dirigido a, pues, a cualquier persona, pero más a la comunidad, es que se tiene más riesgo de tener infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Por aumento de relaciones, más número de parejas, drogas y sexo, a veces no es una buena combinación, pues el riesgo del sexo anal también, ¿verdad? Entonces, y que dentro de la población de mujeres que tienen sexo con mujeres, pues el uso de juguetes sexuales también es un riesgo, ¿verdad? Real. Entonces, pues nada, que creo que hay que recordar que hay que tamizarse cuando se es una población en riesgo. Todos deberían de hacerse pruebas, pero quizá pues el mensaje para que cada 6 meses se hagan sus pruebas, no cuestan absolutamente nada. Si van al sistema de salud, es una prueba totalmente gratuita. Y pues hay que, como dice la doctora, hay que conocer su estado. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Ahora sí, Vani, por favor. Ahora ya no quiero. No, Es que mentira. Vane está enfermita, Vane está convaleciente. Sí, sí, Vane, está. No la le que miro se su tenía pachón que de ir agua, era, Vane. ¿Dónde está el agua? El agua. En el tambo allá enfrente, en la cocina. Es que estoy tomando café. No se te escucha en la Bueno. garganta. Sí, ay Dios. Pues muchísimas gracias por haber venido. Nos da muchísimo gusto siempre tenerla, doctora Sandoval. Ella sabe que está en su casa, viene usted más que Carlos ahora. Y doctora Chávez, qué gustazo conocerla y qué gusto tenerla en la banqueta. Ha sido un placer. Y creo que nos quedaron muchísimas interrogantes, pero solo tenemos una hora, ya nos pasamos. Así que, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos escuchado. Y el día lunes vamos a tener a Michelle Mendoza. Kevin. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente a las doctoras por apreciar la invitación de la banqueta. A ustedes, a los 204 espectadores. ¡Wow! Sí, qué genial. Esperamos que pues hayan aprendido bastante, igual que nosotros, que siempre es importante saber de la salud, de nuestra salud y de estar bien. No olviden suscribirse en YouTube, por favor, ahí quedan también los videos, seguirnos en Twitter y también en Facebook TikTok. y TikTok e Instagram. Estamos en todos los lugares como Banqueta Virtual. ¿soy Carlos. yo o todos le quitaron el nombre de X a Twitter? No, gracias por Yo estar. sigo con Twitter. Yo también le digo Twitter. De Yo hecho, también. gracias por venir. Creo que tenemos que hacer una serie de estos programas. Tenemos que hablar de sífilis, de gonorrea, de VIH, etcétera, Sí, etcétera. Estuvo buenísimo el programa como para un programa introductorio para esta serie y espero se dé, porque sí es importante, la información es importante. Feliz noche, gracias por estar y sí aprendimos un montón más.
Gracias. Solo Gracias. antes de irnos, dice Mel, queremos otra reunión con las doctoras porque me quedaron muchas dudas. Bueno, ahí vamos. Está bien. Gracias. Feliz noche a todos y nos vemos el lunes. El lunes a las 7 con Hasta Michelle pronto. Mendoza. Chao. Sí. 7. Saludos a usted. Bueno, chao.